En la pregunta 2, por favor. Bueno, en la situación 1 nos menciona que la política monetaria expansiva del CR ha llevado a una disminución en las tasas de interés de mercado en el Perú. ¿Cómo afectará eso en la economía peruana en el corto plazo, en el corto y largo plazo? ¿Cómo afectará esto en la inflación? Pues bueno, de por sí la reducción de las tasas de interés en el mercado peruano, como resultado de la política monetaria expansiva del Banco Central de Reserva, tendrá un impacto favorable en la economía del país en sí. En el corto plazo, la disminución de los costos de los préstamos estimula un aumento en el gasto del consumo de inversión, lo que a su vez impulsa la demanda agregada, el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, es como en el largo plazo, esta medida podría dar un lugar de aumento en el endeudamiento prácticamente, lo que conlleva una mayor fragilidad financiera en un futuro, a menos que se logre un incremento en la inversión y la producción, lo que resultaría en un aumento tanto en el empleo como en el crecimiento económico, evitando dificultades financieras para empresas y hogares. En lo que respecta a la inflación en el corto plazo, podría experimentar un aumento, ya que el crecimiento de la demanda agregada puede ejercer presión al alza sobre los precios. Sin embargo, a largo plazo, esta política monetaria expansiva puede estimular la producción y la oferta, lo que contribuiría a equilibrar los efectos inflacionarios que podrían manifestarse en el periodo del tiempo. Listo, para la situación número 2, por favor. Ok. La situación número dice, la disminución en las tasas de interés ha estimulado la demanda de préstamos en el Perú. ¿Cómo afectará esto al consumo y la inversión en el país? ¿Y cómo afectará esto al ahorro? En esa situación, el impacto en el consumo sería beneficioso, ya que Ay, disculpe, profesor. Estaba diciendo que sería beneficioso ya que esto podría motivar a los hogares a solicitar préstamos para financiar la adquisición de bienes duraderos como viviendas, vehículos y electrodomésticos. Además, la política monetaria expansiva contribuiría a fortalecer la confianza de los consumidores, lo que resultaría en un aumento de la demanda agregada. De manera similar, la inversión también se vería estimulada, ya que las empresas podrían acceder a financiamiento para llevar a cabo proyectos de inversión y expansión, lo que impulsaría a inversión en el país a un largo plazo. Mencionando esto podría tener un efecto positivo en la producción y la generación de empleo. Sin embargo, esta medida podría tener un impacto negativo en el ahorro, ya que las tasas de interés más bajas disminuyen el incentivo para ahorrar. Además, existe el riesgo de un aumento en el endeudamiento, tanto en hogares como en empresas, lo que podría generar preocupaciones financieras. Y bueno, para la situación número 3, mi compañero Eduardo va a dar su respuesta. Buenas noches. Claro, la situación 3. La política monetaria expansiva también ha llevado a una apreciación del sol peruano. ¿Cómo afectará esto las exportaciones y la balanza comercial de Perú? ¿Cómo afectará esto las economías de otros países? Bueno, para empezar, una apreciación de la moneda nacional puede tener consecuencias y en la balanza comercial de Perú. Esto dado que resultaría en un encarecimiento de los productos peruanos en los mercados internacionales, disminuyendo su competitividad y, en consecuencia, impactando negativamente, perdón, en la balanza comercial y la economía del país. No obstante, si la economía peruana está diversificada y cuenta con sectores que no dependen en gran medida de las exportaciones, el efecto podría ser limitado. En cuanto a las economías de otros países, el impacto dependerá en gran medida de su grado de interdependencia comercial con Perú. Si Perú es un proveedor importante de materias primas o productos manufacturados para estas naciones, la apreciación de la moneda peruana hará que estos productos sean más costosos, lo que podría afectar negativamente sus economías. Es esencial que las autoridades económicas supervisen de cerca la evolución de la moneda y tomen medidas adecuadas para garantizar la estabilidad y la competitividad también pues a largo plazo de la economía peruana. En la siguiente situación, por favor. Gracias. La disminución en las tasas de interés ha llevado a un aumento en la demanda de bienes y servicios en Perú. ¿Cómo afectará esto al empleo en el país? ¿Cómo afectará esto a la producción y la capacidad productiva?
Bueno, la reducción de las tasas de interés y el incremento en la demanda de bienes y servicios pueden tener efectos beneficiosos en la empleabilidad y también en la producción, ¿no? y en la capacidad productiva del país. Ahora, este aumento en la demanda daría lugar a una mayor producción, lo que a su vez requeriría que las empresas contraten una mayor cantidad de trabajadores, pues para poder aumentar su capacidad productiva y así mejorar su eficiencia. Asimismo, también esto se traduciría en inversiones en nuevas maquinarias, en tecnologías y en procesos de producción. Con esto se aumentaría también la producción de manera más rápida y eficaz. En consecuencia, la economía peruana podría experimentar un aumento sostenido en su capacidad productiva a largo plazo, lo que tendría un impacto favorable en su crecimiento económico. A continuación, la pregunta 5 que la responderá nuestra compañera María Teresa. Ok, la política monetaria expansiva ha llevado a un aumento en la oferta de crédito en el mercado de préstamos en Perú. ¿Cómo afectará esto a la inclusión financiera en el país? ¿Cómo afectará esto a la distribución del ingreso? Bueno, el incremento de la oferta de préstamos en el mercado crediticio de Perú puede tener repercusiones significativas en la economía general del país. Por un lado, el aumento en la disponibilidad de crédito podría contribuir a la inclusión financiera al facilitar el acceso de más individuos y empresas a financiamiento, lo que posiblemente estimularía el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin embargo, es importante reconocer que el aumento en la oferta de crédito también podría agravar las disparidades económicas y de ingresos en el país, a menos que se acompañe de políticas que promuevan la inclusión financiera de manera equitativa. Por lo tanto, es fundamental considerar la complejidad de la relación entre la oferta de crédito, la inclusión financiera y la distribución de ingresos al implementar políticas monetarias y financieras. Muchas gracias. Ya, listo. Sí, bueno, un comentario o un par de comentarios. Me hubiera gustado ver en la presentación como una línea de resumen de sus respuestas para que ya ustedes puedan explayarse, ¿no? Porque finalmente sí, tocaron temas relevantes, sí respondieron a la pregunta en cuestión, pero la presentación solamente mostraba la pregunta, ¿no? Entonces, si una persona busca evaluar únicamente la presentación, trata de enfatizar o buscar una respuesta más corta, ¿no? ¿Sí, Xiomara? Sí, profesor, disculpe por eso. Si desea, le podemos mandar por correo un resumen de lo que habíamos dicho, tratando de resumirlo para que pueda tenerlo más en claro. No, no, no hay problema. Era solamente un comentario. Finalmente lo que voy a evaluar es más o menos cómo ustedes han presentado y ya, bueno, ese es el 50% de la nota y el otro 50% es ya la respuesta que ingresaron en la TA, ¿no? Pero solamente para presentaciones futuras, ya sea en este curso o en otros, sí sería interesante como que poner una línea de resumen o un par de bullets que enfaticen cuál es su respuesta y ya ustedes explayen, ¿no? Este, listo, a ver, entonces, la nota de expo, ya está. Ya, listo, muchas gracias. A ver, ahora grupo de, el grupo de, tu, tu, sí, es que ahí el grupo de Lucía estaba levantando antes, entonces ellos van a exponer primero, ¿no? Y ya después tu grupo ya. Este, a ver, del grupo de Lucía, ¿a quién pongo de presentador o presentadora? Profesor, Emilia Emilia, Piscil va a presentar, por favor. ¿Cómo?
Emilia Pisfield va a presentar, por favor. Profesor, yo no soy de su grupo, pero les estoy haciendo un favor a mis compañeros para poder compartir la pantalla. Ya, listo. Ok, entonces el grupo de Lucía responde la pregunta 3. No, la pregunta 3. Ah, ya, el ejercicio. No se logra ver la presentación, solo se ve como que un archivo está intentando abrir. A ver, profesor, ¿podría ponerme a mí, Lucía? Me va un poco lento, pero no sé si me agarre. Para intentar, si no. Ya, a ver, listo. Profesor, ya estoy compartiendo. Quiero que me confirmen si ya se puede ver. Sí, ya se puede ver. Listo, a ver, entonces, cuando quieran. Buenas tardes, profesor. Te voy a exponer la pregunta número 3, la actividad número 3. Eh, ok. La actividad número 3 nos presenta diferentes tipos de problemas que tenemos que resolver. Oh, disculpe. Ok, y nos da esa tabla de valor donde nos da las variables y sus valores. El siguiente, por favor. Ok. El ejercicio número 1, tenemos que reemplazar los valores de manera que nos queda eh, la ecuación última que podemos ver, eh, y nos da como resultado en el cual se encuentra expresada la tasa de interés respecto al PBI. Para hallar la pendiente, es la derivada de la tasa de interés respecto al PBI. Para hallar los intervalos del gráfico, en el caso de la tasa de interés que viene a ser el PBI es igual a 0, y en el caso del PBI la tasa de interés es igual a 0. El siguiente ejercicio, por favor. Bueno, hola. Emilia, el siguiente ejercicio, por favor. Ok. eh, en el ejercicio número B, nos pide multiplicar al separarlo matemáticamente, nos da como resultado el multiplicador multiplicado eh, nos da resultado del multiplicador multiplicado por ese número que vemos ahí. Desarrollar el multiplicador nos da 3.289, unos cuantos decimales más. En la siguiente parte, por favor.
La siguiente. La siguiente. Ok. Eh, Acá nos pide qué pasa cuando disminuye el consumo autónomo en 200. Nuestro consumo autónomo nuevo sería 850 y lo reemplazamos en la ecuación que vimos anteriormente. Eh, pasándolo a la a- pasándolo a un gráfico, nos da como resultado que la curva IE se traslada a la izquierda porque hubo una disminución del PBI. La siguiente pregunta. En el ejercicio B nos pide reducir la inversión autónoma en 50. Eh, nos daría una nueva inversión de 500 y pasándolo al gráfico nos da que la curva IS se traslada a la derecha porque hubo un aumento en el PBI. En el ejercicio C, la curva marginal nos pide disminuir en 0.5, reemplazamos la ecuación y como podemos ver la curva IS se desplaza a la derecha porque el PBI aumenta. La ejercicio eh, la tasa impositiva aumenta en 0.3. Reemplazamos el nuevo valor en la fórmula para ver, entonces podemos ver que afecta la pendiente de manera negativa. El multiplicador aumenta, por lo tanto, el PBI también. El siguiente ejercicio, por favor. Ya. Y la última pregunta que nos pide es, ¿qué pasa si el gasto público se reduce a 150? El gasto público lo reemplazamos en la fórmula y nos da que la curva IS se desplaza hacia la derecha porque el PBI aumenta. Gracias. Ya, a ver, esa es la última, ¿no? Ok, a ver. Ya, sí, en general la explicación es correcta. Al principio me hubiera gustado un poco más que mencionaran la parte teórica, ¿no? Cómo es que se da cada efecto, pero en general todo bien. Listo, entonces el poder de Lucía. Ok, gracias. Sí, Anthony, dime. Profesor, ¿podría salir a exponer? Sí, tú eres después del grupo de Coraima. Ok. Profesor, una consulta. Si nuestro grupo ya termina de exponer, ¿podemos ir saliendo del aula o Sí, no? como prefieran. Ok, profesor, gracias. Ok. Listo, Coraima. A ver, entonces, de tu grupo, ¿a quién pongo de presentador o presentadora? Sí, Profesor. profesor, buenas noches. ¿Podría poner el anfitrión a Coraima? Porque ella es la que me va a ayudar a pasar las PPT. La que va a exponer voy a ser yo. Ok. Listo, Yanis.
¿Ya puedo comenzar, profesor? A ver. Sí, ya, cuando quieran. Listo. Bueno, eh, profesor José Luis, del área de Introducción a la Macroeconomía, y compañeros todos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, el día de hoy el grupo 4, conformado por mi compañera Coraima, Tipe, Gianicel Higuera y Bruno Calderón. En ese momento, bueno, mi persona va a darles un poco más de información acerca de la actividad 2, que viene a ser específicamente sobre mercado de fondos prestables. Sería de mucha ayuda y muy interesante que todos pudieran seguirme con respecto a los conceptos que van a estar debajo de las preguntas, ya que son conceptos un poco más amplios y mientras eso yo les voy a dar un concepto un poco más analítico. Bueno, empezamos con mercado de fondos prestables, siendo este un mercado donde las tasas de intereses juegan un rol, un papel muy fundamental, ya que estas son las que determinan netamente la oferta y la demanda de los mismos fondos prestables. Eh, ¿Podrías pasar? Bueno, empezamos con la pregunta número 1, que viene a ser, bueno, la política monetaria expansiva del BCRP ha llevado a una disminución en las tasas de interés de mercado en Perú. ¿Cómo afectaría esto a la economía peruana en el corto y largo plazo? Y la segunda pregunta de la misma es, ¿cómo afectará esto a la inflación? Como podemos observar, hay un concepto y una imagen. Y bueno, mientras tanto voy a responder la situación número 1. Toda esta situación, cabe recalcar que viene inscrita dentro del mercado de fondos prestables en Perú, que ha experimentado un aumento en la oferta de préstamos debido a la política monetaria expansiva del Banco Central de Reservas del Perú. Dentro de este contexto de recuperación económica después de la pandemia. Bueno, la política monetaria expansiva del BCR guarda relación con la reducción de las tasas de interés y esta está relacionada de forma directa con la inversión. ¿Pero por qué? Esto significa que ante una disminución de la tasa, la inversión de un país va a aumentar de forma casi inmediata. Esto es en el corto plazo, ya que aumenta el PBI del país y, como bien sabemos, la inversión es uno de los componentes del PBI. Por otro lado, un aumento de la inversión en el largo plazo haría que las empresas puedan adquirir o aumentar de alguna forma sus funciones de producción, debida eficacia. Pero sin embargo, un colapso dentro de la política expansiva podría originar alguna propensión inflacionaria. Es decir, bueno, ya que con relación al contexto atravesado, el inyectar cantidades masivas de dinero podría conllevar a un aumento de la demanda de bienes y servicios, por lo que, por consiguiente, podría generar un aumento de precios. La relación que tiene la tasa de interés y la inversión, que, bueno, investigamos un poco más a fondo con mi grupo, que me gustaría comentarles, es, bueno, las tasas de interés, si bien representan el costo de pedir prestado dinero, es cuando las tasas de interés son bajas, porque es más barato tomar préstamos. Y esto lo que hace es estimular la inversión. Por otro lado, las tasas de interés altas pueden desalentar también asimismo la inversión, ya que los costos de financiamientos son mucho mayores. Para terminar con esta pregunta, cabe resaltar que muchos países implementan medidas de confinamiento y restricciones, como fue la de las medidas sanitarias que se tomaron por pandemia, que llevaron a una disminución de la producción económica, pérdida de empleos y caída de la demanda de bienes. Y a lo que se refiere con inyectar grandes cantidades de dinero en la economía, es que esta puede llevar a un aumento de la demanda de bienes y servicios. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, la pregunta 2. La disminución en las tasas de interés ha estimulado la demanda de préstamos en Perú. ¿Cómo afectará esto al consumo y la inversión en el país? ¿Y cómo afectará esto al ahorro? Bueno, con una tasa de interés reducida, la demanda de préstamos se da para incentivar el consumo y la inversión de las personas. Esto debido a la facilidad
que tendrán para pagar dichos préstamos. Pero, como la pregunta 1, sin embargo, esta estimulación desfavorece el ahorro, ya que ahorrar deja de ser llamativo, deja de ser atractivo o deja de ser sugerente, porque disminuye la rentabilidad. Y estas situaciones, como la de la rentabilidad, es mucho más rentable, valga la redundancia, no tener tu dinero dentro de alguna entidad financiera. Y con esto se refiere a que, si bien el Perú tiene en gran medida, una economía orientada, disculpa, hacia el mercado, se considera una economía de mercado emergente y abierta. Y esto significa que gran parte de sus actividades económicas aquí en el Perú están impulsadas por la oferta y la demanda. Y el país es el que fomenta la inversión extranjera o el comercio internacional. Y disminuir dicha rentabilidad significa reducir las ganancias o el beneficio que se obtiene de alguna inversión o algún negocio. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, la pregunta 3, como podemos apreciar, visualizar en el PPT, podemos ver la política monetaria. Y si bien la política monetaria expansiva también ha llevado a una apreciación del sol peruano, ¿cómo afectará esto a las exportaciones y a la balanza comercial del Perú? ¿Cómo afectará esto a las economías de otros países? Bueno, la tercera situación refiere a que, debido a que el sol mantiene su valor con relación a otras monedas, mantiene su posición, los productos a exportar valdrían más. Y esto, en algunos casos, podría generar una disminución de las exportaciones, que terminaría afectando nuestras exportaciones neta per se. Sin embargo, las importaciones serán menos costosas y el apreciar el sol fortalecería mucho nuestra monis, frente al resto de las monedas, ¿no? Y esto conllevaría a que sería mucho más sencillo comprar productos en dólares y euros, que son de alguna u otra forma las divisas más utilizadas, ¿no?, en el mercado de exportaciones o importaciones aquí en el Perú. Y conjuntamente, toda esta situación, la situación 3, tendría como resultado la presencia de compradores globales. La pregunta 3 se basa bastante en lo que viene a ser la relación de el principal tipo de divisa en el Perú, que bueno, es el dólar estadounidense, que en algún rango es ampliamente aceptado, ¿no? Y utilizado en transacciones comerciales, en el turismo o como reserva de valor también. Un dato que sacamos también fue el del Banco Central de Reservas del Perú, que bueno, si bien es la entidad encargada de regular y de supervisar el mercado, este interviene en el mercado también para cambiarlo o mantener la estabilidad de nuestra moneda, a lo que se refiere la pregunta 3. Sin embargo, es importante destacar que la dependencia excesiva del comercio también puede tener muchos desafíos, puede traernos desafíos. Puede ser, como destacamos, mi grupo y yo, como la vulnerabilidad a las fluctuaciones en los mercados internacionales o a las competencias globales. Por lo tanto, coincidimos que los gobiernos a menudo deberían trabajar para equilibrar esta dependencia, ¿no?, del comercio con políticas. Siguiente pregunta. La cuarta habla sobre la disminución en las tasas de interés, que ha llevado a un aumento en la demanda de bienes y servicios en Perú. ¿Cómo afectará esto al empleo en el país? ¿Cómo afectará esto a la producción y a la capacidad productiva? Bueno, la situación número 4 se encuentra en que al haber una mayor demanda, las empresas como tal pueden optar por producir mayor cantidad de productos. Y para esto podrían aumentar algunas de sus funciones de producción, como hemos visto. Si nos enfocamos en el capital como tal, podrían contratar mayor personal para poder satisfacer las nuevas demandas generadas por la reducción en las tasas de interés. Y esto ocasionaría una reducción del desempleo, porque van a necesitar mano de obra. Y por otro lado, la producción del país aumentaría
al haber una mayor inversión y asimismo las empresas aumentarían su capacidad productiva al apostar por aumentar cualquiera de sus factores de producción, ¿no? Bueno, la pregunta 4 habla sobre las funciones de producción o, por consiguiente habla sobre las tasas de interés. Cuando las tasas de interés disminuyen, los costos de financiamiento para las empresas también disminuyen. Esto puede hacer que sea mucho más atractivo, como explicaba en la pregunta 2, para las empresas invertir en capital, ya que pueden adquirir más activos a un menor costo. Y para concluir, la pregunta 5, por favor, nos habla sobre la política monetaria expansiva que ha llevado a un aumento en la oferta de crédito en el mercado de préstamos en Perú. ¿Cómo afectaría esto a la inclusión financiera, en el país? ¿Y cómo afectaría esto a la distribución del ingreso? En la situación 5, la reducción de las tasas de interés anunciadas por el BCR contribuye a una mayor inclusión financiera, ya que permite a las personas realizar préstamos y poder pagarlos con menor dificultad que con las tasas de interés normales, las tasas de interés previas. Si bien la inclusión financiera busca que su población encuentre una mejoría en la administración de sus recursos por medio del acceso a productos, servicios financieros y demás, estos encuentran de alguna forma, una forma de hacerlo un poco más formalmente. Y este suceso contribuye a un crecimiento económico mucho más equitativo si se obtiene mejoría en el uso de inversiones productivas. Y finalmente es que, bueno, no se haya un impacto necesariamente negativo con respecto a la distribución del ingreso. Y si solo, y sí, y solo si se utilizarían con fines consumistas. Solo así tendrá algún impacto negativo, pero parcialmente no. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, gracias. Sí, buena exposición, no tengo ningún comentario. A ver, ya está, listo. Ok, el grupo de Anthony. Sí, buenas tardes, profesor. Inmediatamente, en unos breves instantes, voy a compartir mi pantalla. Ok, listo, ya estás como presentador. Gracias. Ok. Ok, lo que nos piden este ejercicio es hallar la curva IS, que es la curva pues que deriva los bienes tangibles dentro de una economía. Bueno, esta es la parte acá. Bueno, lo primero que nos piden es la función que representa la IS, además nos pide identificar la ordenada al origen y la pendiente a graficar. Bueno, para graficar la curva, tenemos que la renta es igual al consumo más el ingreso más el gasto, y acá las transformaciones que hice, la cual indica que el consumo es igual al consumo autónomo más la multiplicación de la proporción marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por el nivel de renta, más las transferencias del gobierno y menos los impuestos autónomos, y luego se le suma el ingreso, que es la inversión autónoma, menos la relación de inversión al interés multiplicado por la tasa de interés, más el gasto público. Bueno, nos queda esta expresión, la tercera,
y luego reemplazando los datos, hallamos que la pendiente es de menos 0.152 y al graficar hallamos que el intercepto en R es 839.5 y en el nivel de renta es de 5.786.18. Ahora, el multiplicador keynesiano interprete su significado. Bueno, el multiplicador keynesiano, como podemos ver aquí, es el que mide el incremento o la caída que experimenta la renta de equilibrio ante un incremento o caída del gasto autónomo, que es la parte de la demanda que no depende de la producción. Bueno, acá lo calculé, o sea, en este caso, debido a que hay gobierno, está presente la tasa de los impuestos, la tasa impositiva, y tenemos la siguiente expresión que, calculando con los datos que nos proporciona el problema, hallamos que es de 3.29. Y ello es posible concluir que la renta de equilibrio es mayor que la absorción. Luego tenemos la primera pregunta de la segunda parte de este problema, la cual nos pide qué sucede cuando disminuye el consumo autónomo en 200. Bueno, acá hay la primera que hallamos y la segunda. En este caso la pendiente no se ve afectada, solamente se ve afectada la parte independiente y en este caso hace que el producto disminuya y haya un desprendimiento hacia la izquierda. Luego nos dicen qué sucede si aumenta la inversión en 50. Bueno, hacemos el mismo procedimiento y comparándolo con el primero, igual la pendiente no se ve afectada, solamente lo que se ve afectado, afectado entre comillas, porque en este caso vemos que hay un aumento del producto, por lo cual hay un despreciamiento hacia la derecha. Luego nos dice qué sucede si la proporción marginal del consumo se disminuye a 0.5. Bueno, en este caso, si se ve afectada la pendiente, en este caso, la pendiente nueva es menor que la antigua, lo cual sugiere que las familias ahorran más y se ve afectada, tal como nos muestra la gráfica, el producto. Luego en este problema también interviene la tasa impositiva y el gobierno la decide aumentar a 0.3. Bueno, en este caso lo que se ve afectado, igual que en el anterior, es la pendiente, lo cual nos indica que las familias van a ahorrar más, igual que el ejercicio anterior, y por lo tanto el producto se ve afectado. Y ya por último, para finalizar, tenemos que el gobierno interviene reduciendo el gasto público a 150. Hacemos nuevamente el ejercicio y hallamos que la pendiente en este caso no se ve afectada, solamente se ve afectada la parte autónoma y hay una contracción del producto. Listo, profesor. Ya, listo. A ver, un segundo. Ya. Bueno, sí, bastante completa la presentación. Ya está. Listo. Gracias. Gracias, profesor. A ver, ahora el grupo de Enzo. ¿A quién pongo de...? Sí, profe, ¿me podría poner de presentador a mí, Eliani? Ok. Un momento, por favor. Ya. Lo puede ver, ¿cierto?
Sí, ya se puede ver. Ok. Buenas noches ante todo. Nos tocó la pregunta 1. Ok. En la actividad 1 fue un poco confuso encontrar en las series estadísticas los datos, pero de los datos del Banco Central obtuvimos las series del indicador del PBI para hallar el PBI real y nominal. Eh, Como usted no indicó las fechas, utilizamos la fecha de su ejemplo, que era del 2021 al 2023, pero utilizamos del 2020 al 2023 porque del 2021 eran muy pocos datos. Entonces, con estos datos, utilizamos las fórmulas para hallar PBI nominal y real y para hallar el deflactor. Todos estos datos están en frecuencia trimestral porque a raíz del indicador de PBI no encontramos datos en frecuencia mensual, solo en trimestral. Eh, con respecto al gráfico, podemos expresar que hubo un decrecimiento del PBI en el segundo trimestre del año 2020. Esto podríamos decir que fue principalmente por la pandemia, como todos sabemos. Pero a partir del primer trimestre del 2021 ya hubo un crecimiento del PBI, no a gran escala, pero hasta el momento se ha estado manteniendo constante. No hubo ningún decrecimiento fuerte hasta el año que estamos actualmente. La parte para hallar la tasa de inflación mensual y la inflación mensual interanual utilizamos los datos del IPC del Banco Central. Eh, en esta parte los datos sí están en frecuencia mensual. En el gráfico podemos observar que en la tasa de inflación más baja fue en junio del 2020. Todos estos datos que están respecto al 2020, estos sucesos fueron debido a la pandemia. Sin embargo, en abril de 2022 fue la tasa de inflación más alta. Se puede decir que fue en el contexto de que tuvimos problemas con los presidentes y todo eso, donde el dólar eh, generó un tipo de cambio muy alto y hubo una inflación muy grande. Y finalmente, respecto para hallar la tasa de desempleo, donde usted pidió que armáramos los datos, en los datos de series estadísticas del Banco Central no encontramos una tasa, en las series no encontramos la tasa de el desempleo de datos de desempleo, pero por teoría sabemos que el desempleo, para hallar el desempleo es la PA menos la PA ocupada. De esto sí obtuvimos datos en frecuencia mensual y con esos datos hallamos el desempleo y gracias al desempleo ya podemos hallar la tasa de desempleo. Con respecto al gráfico, podemos ver que el desempleo aumentó bastante a inicios de la pandemia porque nadie pudo salir, estábamos sin trabajo, la mayoría de las personas, todos estábamos confinados, pero a partir del 2021 ya hubo un decrecimiento del empleo, por lo que se puede decir que la economía se ha ido recuperando de a poco por la reincorporación de las personas y de las empresas. Eso sería todo. Gracias. Ya listo, sí. Bueno, y el tema de formato únicamente en los números. He puesto todo bien. O sea, si los números tienen muchos decimales y estamos hablando de personas, les recomiendo tomar enteros. Si estamos hablando ya, no sé, de gasto o de soles, trabajar con dos decimales, ¿no? Pero sí, por lo demás todo está bien. Ok, profesor, gracias. Listo, a ver, ahora el grupo de Carla. Sí, ¿A profesor. quién Yo voy a pongo compartir. de...? Ok. Espera un momento, por favor, se está cargando el archivo.
Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha y se ve. Ok. Coincidentemente, a mi grupo también nos tocó la pregunta uno. Entonces, voy a tratar, em, pues, de cierta manera de complementar con lo que ya mencionaba el grupo anterior. Empezando con la tasa de desempleo, pues los datos fueron recopilados del Banco Central de Reserva, de su página web. Se hizo la fórmula correspondiente, dando como resultado la siguiente gráfica. Como se puede apreciar, entre mayo del 2020 y enero del 2000, o un poco antes del 2021, la tasa de desempleo subió eh, exponencialmente. Si bien, como se ha mencionado, esto debido por las medidas de confinamiento impuestos por el gobierno durante la pandemia por el SARS coronavirus, ocasionando de que muchos negocios tuvieran que parar de manera abrupta pues la producción y lo cual también significa para los ingresos que reciben de esta, ocasionando de que tuvieran que reducir en gran medida su planilla, porque al no tener ingresos no podrían pagar a sus empleados. Entre eso también mencionar lo afectado que tuvieron las pequeñas y medianas empresas, que de igual manera tuvieron que ver la manera de subsistir o de sobrevivir, por lo cual muchos de ellos también tuvieron que despedir a muchos de sus empleados. Sin embargo, ya iniciando enero y los años posteriores, pues la economía se fue recuperando, esto gracias a la progresiva apertura económica del gobierno, y además también se puede dar crédito a los bonos y subsidios brindados por el gobierno pues para la reactivación económica, ¿no? También los programas Reactiva Perú, entre otros programas que se han empleado por parte del gobierno para incentivar la reactivación económica, vale la redundancia. Lo cual ha tenido un efecto positivo porque vemos que la tasa de desempleo ha disminuido de manera significativa, o considerable, mejor dicho, volviendo a tasas muy parecidas a la del septiembre de 2019, de inicios antes de la pandemia. Continuando con la inflación mensual, disculpen, antes de eso quisiera tasa de desempleo, muy bien. Ahora, iniciando con el deflactor que se encuentra acá, vemos que durante el año 2020 y 2021, esto también se asemeja mucho a la inflación por el IPC, vemos una subida, llegando a estar entre el 160 como se puede visualizar en la gráfica. Antes de nada, también mencionar que estos datos y los datos posteriores todos fueron sacados del BCR. Bueno, continuando con lo que decía, vemos que entre el 2020 y 2021, pues se vio un crecimiento. Esto se podría explicar más que por la pandemia en sí, quizás por las consecuencias de la pandemia alrededor del mundo. Y para seguir mencionando esto, también quisiera mencionar los datos de la inflación, tanto con el IPC y la inflación interanual, donde también vemos una subida después de la época de la pandemia, o sea, no después, sino después del 2020, ya 2021, entrando hasta 2022, en el 2023 más o menos por mayo, inicio de 2023 ya fue disminuyendo. Pero ¿a qué se debe pues esta subida, tanto en el deflactor como en la inflación del IPC? Pues principalmente a que muchos de los productos que el Perú importa del extranjero, ya sean estos fertilizantes, o sea, granos, que son muy importantes para la producción de nuestra agricultura, también para nuestra industria avícola, se vieron encarecidas entre, claro está, la pandemia, los factores económicos, la recesión internacional y también por la guerra de Ucrania, lo cual es uno de los países principales en la exportación de granos a nivel internacional. Entonces, el Perú, al verse
en la situación en la que sus importaciones se van encarecidas, era de esperarse de que los productos derivados de esta, como por ejemplo el pan, el pollo, se vean en un encarecimiento de su precio. Esos son los datos y los principales factores que mi grupo y yo hemos encontrado para explicar pues, estas subidas de la inflación. Y como dato complementario, ya un poquito de años atrás, en el 2016, creo que se puede visualizar mejor en este gráfico, en el 2016, no, en el gráfico de la inflación mensual, en 2016, pues también tuvimos un crecimiento considerable. Pues también, según lo que se ha investigado, en esta época también hubo un incremento en alimentos y bebidas y los costos energéticos. Buscando las razones, una de ellas se puede deber al fenómeno del Niño que sufrimos en esos años. O sea, aquí se ve 2016, pero como se puede apreciar ya a finales de 2016, inicio del 2017, vemos un crecimiento considerable, pero también una disminución. Pues en esta época ocurrieron todos estos desastres naturales a causa del fenómeno del Niño. Muy bien, con eso terminamos nuestra posición. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias. Tengo un comentario. Ya está, entonces es el grupo de... Ok, ya está. Ya. Listo, a ver, entonces... el séptimo grupo, el grupo de... ¿Dónde está? El grupo de David. A ver, este es grupo 7. Ya. El grupo de David va a exponer la pregunta 2. Ya. David, ¿a quién pongo de presentador? Sí, profesor, enseguida voy a comunicar al equipo para que... profesor, va a exponer Kimberly y Daniela. Kimberly, pero no hay ninguna Kimberly ni ninguna Daniela conectada, por lo menos. Profesor, sí, mi compañera dice que se va a conectar en unos minutos y yo voy a presentar la pantalla. Ya, pero ¿por qué no estaban Sí, conectadas? profesor, yo expongo. Daniela. Emilio, ok. Ya, Sí, pero Emilio. Kimberly sí estaba conectada. Sí, profesor, expongo yo. Ok, solo vas a poner tú. Sí. Ya. Creo que tiene que dejar de compartirle a otro compañero para que... Va a presentar David, creo. Perdón, Fabián. Fabián, puedes compartir, por favor.
Bueno, tenemos el caso del mercado de fondos prestables en el Perú. Ha experimentado un aumento en la oferta de préstamos debido a la política monetaria expansiva del mercado central de reserva de Perú en un contexto de recuperación económica después de la pandemia. Entonces, tenemos 5 situaciones y la primera situación, pues, avanzar por Fabián. Ok, la primera situación es la política monetaria expansiva del BCR. Ha llevado a una disminución en la tasa de interés de mercado en Perú. ¿Cómo afectará esto a la economía peruana en el corto y a largo plazo? ¿Y cómo afectará esto a la inflación? Efectos a largo plazo, tenemos la estabilidad económica. Las tasas de interés más bajas pueden llevar a los financieros a tomar riesgos mayores, lo que podría resultar en una inestabilidad financiera a largo plazo. Para evitar esto, se pueden aplicar políticas macroprudenciales destinadas a disminuir los riesgos sistemáticos en el sistema financiero, ya que busca la estabilidad de una entidad financiera individual. También tenemos la disminución de ahorros, debido a que las tasas de interés más bajas pueden desmotivar el ahorro de los hogares y empresas, ya que pueden verse menos incentivados a ahorrar a causa de la disminución de rendimientos. Además, se puede reducir la cantidad de fondos útiles para la inversión y conducir a un menor crecimiento económico. Por último, tenemos el desequilibrio macroeconómico. Si el aumento en la oferta de crédito no se dirige hacia inversiones que generen crecimiento económico y se emplee de forma eficaz, podría ocasionar desajustes en la economía, como un incremento en el nivel de endeudamiento y la acumulación de desequilibrios en el ámbito externo. Efectos a corto plazo, tenemos el incremento en el endeudamiento. La disminución de las tasas de interés hace que el endeudamiento sea más asequible, lo que puede motivar a las familias y compañías a pedir préstamos para cubrir gastos o inversiones. Esto puede resultar también en un incremento de la actividad económica y la producción a corto plazo. Tenemos el estímulo en la demanda. La disminución de las tasas de interés también pueden impulsar la demanda de bienes y servicios, ya que los consumidores pueden mostrar una mayor disposición para gastar y las empresas pueden estar más dispuestas a invertir. Tenemos la devaluación del tipo de cambio. La disminución de las tasas de interés pueden llevar a una depreciación en el tipo de cambio, debido a que los inversionistas pueden encontrar menos atractiva la moneda nacional por sus bajos rendimientos. Y a su vez puede generar una reducción de los costos de exportación y la competitividad aumente. Siguiente, por favor. ¿Cómo afectará esto a la inflación? En una política monetaria expansiva se puede generar un aumento temporal en la inflación debido al incremento en el gasto y en la demanda. A su vez, si las tasas de interés se mantienen bajas durante un periodo, existe el riesgo de que la inflación aumente a medida de que se agoten las capacidades de producción. Situación 2, siguiente, por favor. La disminución en las tasas de interés ha estimulado la demanda de préstamos en Perú. ¿Cómo afectará esto al consumo y la inversión en el país? ¿Cómo afectará esto al ahorro? En el consumo y la inversión, las tasas de interés más bajas pueden hacer que los préstamos sean más accesibles, lo que podría incentivar a los hogares a buscar financiamiento para el consumo, generando un aumento en el gasto de los consumidores a corto plazo. Por consiguiente, un endeudamiento excesivo por parte de los hogares podría llevar a problemas financieros y disminuir el gasto a largo plazo. En el caso de las empresas, las tasas de interés más bajas pueden hacer que los préstamos sean más asequibles, lo que podría estimular la inversión en nuevos proyectos y la expansión de sus operaciones, lo que impulsa la actividad económica y la producción a corto plazo. Sin embargo, un endeudamiento excesivo de las empresas podría ocasionar problemas financieros y reducir la inversión a largo plazo. En el ahorro, pueden disminuir el incentivo para que los hogares ahorren, ya que los rendimientos son menores. Esto podría resultar en una reducción de los fondos disponibles para la inversión, lo que a su vez podría frenar el crecimiento económico a largo plazo. No obstante, las tasas de interés más bajas también pueden motivar a los hogares a invertir en activos más arriesgados como acciones, en busca de rendimientos mayores a largo plazo. Situación 3, por favor. La política monetaria expansiva también ha llevado a una apreciación del sol peruano. ¿Cómo afectará eso a las exportaciones y la balanza comercial de Perú? ¿Cómo afectará esto a las economías de otros países? El impacto en las exportaciones y la balanza comercial.
En exportaciones, una apreciación del sol puede encarecer las exportaciones y hacerlas menos competitivas en mercados internacionales o extranjeros. Además, puede hacer que los productos nacionales sean más costosos en el mercado internacional y los compradores extranjeros podrían optar por preferir otros productos más bajos que ofrecen los demás países. Y como consecuencia, las exportaciones peruanas podrían reducirse. En la balanza comercial, una reducción en las exportaciones como resultado de la apreciación del sol peruano puede ocasionar un empeoramiento en la balanza comercial, ya que el país podría terminar importando una cantidad superior a lo que exporta. Por ello es necesario destacar que el impacto del tipo de cambio en la balanza comercial también está influenciado por la cantidad total de importaciones y la capacidad de reemplazo entre productos nacionales y extranjeros. ¿Cómo afectará la economía en otros países? La apreciación del sol puede tener dificultades para las economías de otros países, especialmente en países que negocian con Perú. Un aumento en el precio del sol puede abaratar las importaciones nacionales para otros países, lo que puede ocasionar a un aumento en la demanda de productos nacionales. Además, se vería afectado el sector turismo si la apreciación del sol hace que viajar a Perú sea más costoso para turistas extranjeros, ya que estos preferirían visitar o ir a otros destinos con monedas más baratas. Situación 4, mi compañera Kimberly. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, voy a explicar la situación 4, que es la siguiente. Bueno, pregunta que la disminución de las tasas de interés ha llevado a un aumento en la demanda de bienes y servicios en el Perú. ¿Cómo afectará esto al empleo en el país? ¿Cómo afectará esto a la producción y la capacidad productiva? Bien, la disminución de las tasas de interés es una herramienta que tiene el Banco Central de Reserva del Perú para incidir en la masa monetaria, es decir, si quiere estimular el consumo o la inversión, aplicará una política monetaria expansiva, que quiere decir que va a disminuir la tasa de interés. Esta medida tiene un impacto favorable en la demanda de bienes y servicios porque al aumentar la demanda agregada producto de la disminución de la tasa de interés, se podría generar un desequilibrio en el mercado. Por lo tanto, la producción, o sea, la oferta de bienes y servicios, se tendrá que ajustar a dicho incremento de demanda. Por lo tanto, si se produce más, las empresas productoras tendrán que disponer de mayor cantidad de factores productivos, la capital, el trabajo, etc. Esto quiere decir que la tasa de empleo aumentará y por ende disminuirá la tasa de desempleo. Vemos que la producción y oferta agregada se tendrá que ajustar a la demanda, por lo tanto también aumentaría la producción y la capacidad productiva de cada empresa. Siguiente, por favor. Bien, la situación 5. La situación 5 nos dice que la política monetaria expansiva ha llevado a un aumento en la oferta de crédito en el mercado de préstamos en Perú. La pregunta es, ¿cómo afectará esto a la inclusión financiera en el país? ¿Y cómo afectará esto a la distribución del ingreso? Bien, la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo el Banco Central de Reserva del Perú, el cual ha llevado a experimentar un aumento de la oferta de préstamos, es decir, que los bancos comerciales han incrementado la cantidad de préstamos que se otorgan a los agentes deficitarios que recurren a un crédito. Esta medida, llevada por el BCRP, lo ejecuta con la finalidad de generar mayor consumo, es decir, crédito que solicitan las familias para usarlo en consumo de bienes y servicios, además de generar mayor inversión, crédito que solicitan las empresas para usarlo en adquisición de maquinaria, de materia prima, pago de salarios. Esta medida aplicada por el BCRP efectivamente facilitará la inclusión financiera, es decir, que los agentes económicos como las familias y las empresas tendrían mayor acceso a diversos productos y servicios financieros, como el crédito, ahorro, tarjetas de crédito, hipotecas, fondos de inversión, seguros, acciones, bonos y derivados financieros. Y de esta forma mejorar el bienestar de dichos agentes económicos a través del uso responsable de dichos productos y servicios financieros. Además, se podrá ver que la distribución del ingreso será más equitativa, ya que los agentes económicos podrán adquirir los recursos necesarios para que lleven a cabo sus actividades. Las familias reciben crédito, o sea, ingreso disponible para consumo, con el compromiso de retornar dicho crédito con una determinada tasa de interés. Entonces las empresas reciben crédito, ingreso por inversión, con el compromiso de retomar dicho crédito con una determinada tasa de interés, que serían los intermediarios.
percibirán los ingresos futuros de dichos créditos y de esta forma se sostiene la cadena de pagos en la economía. Listo, gracias. A ver, entonces, un segundo. Ok. Comentario. Ya. Entonces lo guardo. Ya listo. Entonces ya tengo las notas de la exposición, todavía faltan las notas del trabajo, pero a priori, sí, todo bien en líneas generales. La menor nota de la exposición es de 17, entonces por ese lado no se preocupen. Y nada, a ver, bueno,